Volviendo a los problemas de unidades de concentración, podríamos recordar que la concentración se puede definir como la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución. Entonces, bueno, dada la medida o el tipo de medición que hagamos, ya sea de tanto el soluto como la disolución, que va a depender en gran medida de el estado de agregación o la manejabilidad que tenga cada uno de ellos, se pueden derivar tres tipos de concentración, que son los que vamos a ver más, donde esto va a ser representado por la cantidad. La primera cantidad representa el soluto, mientras que la que está del lado derecho representa la disolución. En este caso es masa-masa, quiere decir que ambos fueron, se les midió la masa volumen-volumen o masa-volumen. De acá se podrían clasificar varios tipos de problema. Yo los clasifiqué en 4 tipos, donde acá mediante esta fórmula podríamos conocer la cantidad de soluto y la cantidad de disolución. Entonces la concentración sería lo que podríamos determinar en este caso. Y bueno, como existen varias fórmulas para concentración, pues simplemente aplicamos la fórmula correspondiente, ya sea porcentaje, partes por millón, molaridad, milimolaridad o normalidad en su caso. Y pues bueno, si no tenemos las unidades, pues habría que hacer las conversiones adecuadas para poder llegar y aplicar la fórmula. En este caso el tipo 1 es de los más frecuentes. Para el tipo 2, acá podríamos conocer tanto la concentración como la cantidad de disolución. Entonces desconocemos la cantidad de soluto y simplemente despejaríamos. Entonces bueno, acá tendríamos que multiplicar la concentración por la cantidad de disolución para encontrar el soluto. Los del tipo 3 se conoce la concentración y cantidad de soluto, entonces acá desconoceríamos la cantidad de disolución. Para el despeje, pues simplemente concentración y cantidad de disolución se intercambian y bueno, ya llegamos a la siguiente fórmula. Y finalmente el tipo 4, que serían diluciones. En este caso serían diluciones, disminuir la concentración de una disolución, de una disolución concentrada, pues agregando más disolvente. Y para esto pues tendríamos que partir de esta fórmula, que sería concentración 1 por volumen 1 va a ser igual a concentración 2 por volumen 2, siendo la primera la disolución concentrada y la segunda la disolución diluida. Cada uno de ellos los vamos a ver y vamos a tratar de resolver algunos ejemplos. Bueno, entonces pasando un poco a los problemas, vamos a plantear el primero, problema 1. A partir de la etiqueta de este refresco, vamos a determinar, por ejemplo, lo que se nos pide. Se tiene 15 gramos de sacarosa en 200 mililitros de refresco, que bueno, estos datos vienen de acá, suponiendo que los azúcares es sacarosa. ¿Cuál es la concentración? Acá nos piden de los tipos que hemos visto: porcentaje, partes por millón, molaridad, milimolaridad. Y bueno, recordando que si el soluto está en gramos, es una medida de la masa, y la disolución está en mililitros, pues es volumen. Entonces el soluto está en masa y la disolución está en volumen. Entonces bueno, recurriendo a la fórmula, tendríamos que la concentración sería la cantidad de soluto entre la cantidad de disolución. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es la sacarosa? Pues como bien lo acabamos de decir, sería el soluto, y la disolución pues en este caso sería el refresco. Acá simplemente aplicaríamos como tal una conversión de unidades para poder llegar a cada fórmula. Entonces bueno, ya en videos pasados vimos cómo determinar o aplicar cada fórmula. Entonces vamos a proseguir a resolver el ejercicio. Bueno, entonces para el primer caso, el porcentaje masa volumen sería igual a el soluto, en este caso que serían 15 gramos de sacarosa, que lo vamos a abreviar de esta manera, entre 200 mililitros de refresco. Entonces bueno, si el soluto está en gramos y la disolución en mililitros, simplemente multiplicamos por el 100%, y acá pues nos daría una concentración de 7.5% en masa volumen. Aplicando la fórmula de partes por millón,
En este caso, bueno, todos son masa volumen. Esto sería igual a 15 gramos de sacarosa también entre 200 mililitros del refresco, pero en este caso se multiplica por 1.000.000. Entonces acá el resultado tendría que ser 75.000 partes por millón en masa volumen. Ahora bien, para el caso de molaridad, esta bueno, no tenemos las unidades como tal, no tenemos las unidades de molaridad que serían moles por litro, pero bueno, podemos partir de acá, que serían 15 gramos de sacarosa en este caso entre 200 mililitros del refresco. Entonces las unidades de molaridad serían moles de la disoluto por litro de disolución. Entonces pues tendríamos que hacer pues como tal algunas conversiones. Entonces vamos a hacerlas con otro color, un color verde. Y entonces pues bueno, acá multiplicamos, híjole, no selecciono el color verde, ahí está. Entonces acá serían, podríamos transformar primero los mililitros a litros. Entonces bueno, 1000 mililitros de refresco en este caso equivalen a 1 litro. Acá eliminamos mililitros con litros y tenemos gramos por litro. Entonces para convertir los gramos tendríamos que usar la masa molar. En este caso la masa molar de la sacarosa serían 342.3 gramos de sacarosa, equivalen a 1 mol de sacarosa. Perdón. Entonces bueno, acá como tal estaríamos eliminando gramos de sacarosa por gramos de sacarosa y ya obtendríamos las unidades que serían moles por litro. El resultado acá sería moles de sacarosa por litro. Entonces bueno, dándonos un aproximado de 0.22 redondeando. Y para el caso de la milimolaridad, recordemos que cada mol equivale a 1000 milimoles. Entonces para la milimolaridad podríamos simplemente cambiar un mol a 1000 milimoles, que equivalen a 342, o multiplicar para la milimolaridad, que sería igual a la molaridad por 1000, simplemente multiplicar por 1000. En este caso la milimolaridad serían, bueno, ya tendiendo un buen redondeo, 219.1 milimolar, que bueno, sería lo mismo pero redondeado. Bueno, continuando un poco con los problemas, pasamos al problema 2. El problema 2 establece, se desea saber en qué cantidad de refresco, y este es un punto clave, hay 1000 miligramos de sodio. Entonces el refresco, ya por ahí lo mencionamos, sería la disolución, y pues el sodio pues simplemente sería el soluto, ¿sí? La concentración, que ya la conocemos porque la sacamos de la etiqueta, al igual que la cantidad del soluto ya lo conocemos. Entonces bueno, acá simplemente si esto lo desconocemos, que sería la cantidad de refresco, podremos despejar intercambiando del lugar la concentración por la cantidad de refresco, llegando a una nueva fórmula que sería la cantidad de disolución, en este caso va a ser igual a la cantidad de soluto entre la concentración. Entonces acá simplemente estaríamos multiplicando, o bueno, sustituyendo, y acá serían 1000 miligramos de sodio entre lo demás, que serían la concentración, que serían 20, porque acá lo establece, 20 miligramos de sodio sobre 200 mililitros de refresco, que sería la porción. En este caso podríamos expresar matemáticamente esto de la siguiente manera: 1000 miligramos de sodio equivale a 250 miligramos de sodio por 200 mililitros de refresco a la menos 1. Este menos 1 indica que, bueno, lo pasamos hacia arriba con el a la 1. Entonces que esto sería equivalente a, voy a hacer un pequeño espacio acá, sería equivalente a expresarlo de la siguiente manera: la cantidad de disolución
va a ser igual a 1000 miligramos de sodio sobre 250 miligramos de sodio. Vamos a separarlo por 200 mililitros de refresco. En este caso vamos a eliminar miligramos con miligramos y obtenemos los mililitros de refresco en las unidades que estén. Si queremos una unidad en especial, pues nada más sería cuestión de hacer pues la conversión correspondiente. Entonces acá podríamos, ejecutando estas operaciones, nos daría como tal 10.000 mililitros de refresco, que sería igual a 10 litros de refresco, y ese sería el resultado. Entonces, bueno, acá podríamos explicar esto. Esta operación simplemente lo que hicimos fue despejar la concentración, y bueno, ya hicimos por ahí un acomodo de unidades. Esa sería, digamos, una opción que podrían entender la mayoría. Sin embargo, pues también se puede resolver en forma de factores de conversión. Por ejemplo, si yo quiero obtener 1000 miligramos de sodio en este caso, ¿y de dónde lo voy a obtener? Pues lo voy a obtener del refresco. Y el refresco pues simplemente tiene 20 miligramos de sodio por cada 200 mililitros de refresco. Entonces acá eliminamos esto con esto y bueno, nos da el mismo resultado. El planteamiento es diferente, aunque las operaciones sean iguales. Yo prefiero que utilicen este método a utilizar el anterior, que viene de la fórmula, porque bueno, permite razonar un poco más el problema, pero bueno, al final es como uno entienda mejor. Bueno, entonces acá serían el mismo resultado, 10.000 mililitros de refresco o 10 litros de refresco. Entonces pasamos al problema 3. El problema 3 establece cuántos moles de sacarosa hay en 335 mililitros de refresco. Entonces acá moles es una medida del soluto como tal. Bueno, ya establecimos que la sacarosa en este caso sería el soluto y el refresco la disolución. Entonces esto lo desconocemos, concentración lo conocemos por la etiqueta, cantidad de disolución pues nos lo están dando en este caso que sería el refresco, y haríamos el despeje. Entonces la cantidad del soluto va a ser igual a la concentración. En este caso, bueno, ya no pondré la fórmula, pero serían 15 gramos de sacarosa entre 200 mililitros de refresco. Entonces, bueno, lo que nos indica acá es si en 200 tengo 15, ¿cuánto tendremos en 335? Entonces, bueno, de acuerdo a la fórmula tendríamos que multiplicar concentración por cantidad de disolución, que sería la cantidad de disolución serían 335 mililitros también del refresco. Acá eliminaríamos mililitros con mililitros, pero bueno, las unidades de moles, si eliminamos volumen por volumen, nos quedan gramos. Entonces gramos, siempre que vayamos a convertir gramos a moles, necesitamos usar la masa molar. Entonces pues la ocupamos. En este caso, como bien habíamos definido anteriormente, serían 342.3 gramos de sacarosa, equivale a 1 mol. Y bueno, acá eliminaríamos gramos con gramos y las unidades que nos quedarían serían moles de sacarosa en este caso. Entonces, bueno, ejecutando las operaciones, la cantidad de soluto sería igual a 0.077. Bueno, en este caso serían 78. Si nosotros queremos, esos serían moles de sacarosa. Si queremos obtener milimoles de sacarosa, lo multiplicaríamos por 1000 y pues el resultado ya con el redondeo serían 77.78 milimoles de sacarosa. Acá cabe recalcar que no estamos buscando una concentración, no es moles por litro, sino es masa. En este caso la masa medida en moles. Pasaríamos entonces al problema 4, que sería una variante de los anteriores problemas. Y bueno, vamos a hacer un pequeño espacio acá para las operaciones. Expresa el contenido de sucralosa en partes por millón y milimolaridad. Considera 1 mililitro en gramo.
bueno, acá habría que ver por qué nos pide esto, ahorita lo analizamos. Entonces, en el caso de la sucralosa, si nosotros nos acordamos, dice que son 4.4 miligramos por 100 gramos, en este caso de la disolución que sería el refresco. Entonces, de entrada serían 4.4 miligramos de sucralosa, lo vamos a ver así, entre 100 gramos de refresco. Acá nos pide un tipo masa-masa, y bueno, es una masa-masa porque tanto el soluto y la disolución ambos están determinados en unidades de masa. Entonces, para determinar partes por millón, pues acá podría ser, hay dos opciones: que el soluto esté expresado en miligramos y que la disolución en kilogramos, o ambos estén expresados en la misma unidad y se multiplica por un millón. Entonces, bueno, cualquiera de las dos sería. Lo que podríamos hacer acá es cambiar los miligramos a gramos. Entonces, recuerden que 1000 miligramos de sucralosa equivale a 1 gramo también de sucralosa. Ya tenemos, hasta acá se eliminaría miligramos con miligramos, tendríamos gramos sobre gramo, que simplemente multiplicaríamos por un millón. Y esa sería aplicando la fórmula de partes por millón en masa-masa. Y bueno, nos daría un valor de 44 partes por millón, en este caso de sucralosa en masa-volumen, ¿sí? Y bueno, dice, y milimolaridad. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las unidades de milimolar? Serían milimoles por litro. En ese caso, pues partiríamos de acá porque esa sería la relación o la concentración que tenemos. Entonces sería 4.4 miligramos de sucralosa entre 100 gramos de refresco. Por acá nos dice considera un mililitro, pero bueno, se refiere acá a la densidad. Entonces la densidad sería 1 gramo de refresco pesa 1 mililitro de refresco. Entonces, bueno, siempre que multipliquemos un masa-masa por la densidad, vamos a obtener el masa-volumen. Acá eliminamos esto con esto y ya tenemos miligramos de sucralosa por mililitro de refresco. Entonces, para llevarlo a milimoles, pues simplemente los mililitros, que serían estos de acá, que vamos a ocupar otro color para poderlo, para que se pueda distinguir un poco mejor. Transformamos estos mililitros a litros con ayuda de esta unidad de conversión. Mililitros de refresco equivalen a 1 litro de refresco. Eliminamos mililitros con mililitros y tenemos miligramos por litro. Multiplicamos nuevamente y bueno, acá la sucralosa, la masa molar de la sucralosa serían como tal 1 milimol de sucralosa equivale a 397.64 miligramos de sucralosa. Nuevamente recuerden que los milimoles siempre van con miligramos. En este caso, bueno, si no se quiere cambiar la relación, moles con gramos, kilomoles con kilogramo. Entonces acá eliminamos y bueno, las unidades que nos quedarían serían milimoles de sucralosa por litro de disolución o simplemente milimolar, ¿sí? Y bueno, el resultado acá serían 111 milimolar. Entonces, bueno, les recomiendo que vayan tratando de encontrar las respuestas en cada problema y que bueno, vayan haciendo y revisando las operaciones. Entonces, bueno, lo que nos faltaría ahorita sería el cuarto problema, que serían disoluciones, pero para ello haremos un video dedicado exclusivamente a esos problemas. Bueno, finalmente vamos a resolver un quinto problema que llamamos solutos no puros, que es una variante de cuando se desconoce el soluto. Y entonces, ¿por qué son solutos no puros? Porque bueno, siempre en el caso de un soluto nos va a interesar, por ejemplo, ya sea un soluto entero que va a estar compuesto de varios elementos, o simplemente nos va a interesar solo una fracción de entonces lo demás no nos interesa, pero sin embargo siempre tenemos que adquirir todo el soluto completo, ¿sí? Entonces, bueno, lo ejemplifiquemos en este caso. Problema 5. Se necesita preparar 500 mililitros de disolución. Acá, bueno, ya tenemos la cantidad de disolución. A 2% en masa volumen de sodio, ya tenemos la concentración.
a partir de NaCl. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? La cantidad de soluto. Entonces, si nosotros despejamos, sería la concentración por la cantidad de soluto, perdón, de disolución, va a ser igual a la cantidad de soluto, ¿sí? Ahí está, soluto en este caso. Entonces, bueno, simplemente prácticamente tendríamos que despejar. Sin embargo, lo que se nos pide es que nosotros queremos un porcentaje de pero el sodio no viene solo, sino viene con el cloruro de sodio. Entonces habría que determinar la cantidad que o el porcentaje que hay de sodio en el total del peso del cloruro de sodio. Entonces, bueno, esto es un poco más sencillo de lo que suena. Entonces, bueno, aplicando la fórmula sería la cantidad de soluto va a ser igual, cantidad de soluto va a ser igual a la concentración. ¿Cuál es la concentración? Serían 2%. Recuerden que el porcentaje se puede expresar como 2 gramos de sodio, en este caso puro porque lo queremos puro, por 100 mililitros de disolución. Lo multiplicamos por la cantidad de disolución, en este caso serían 500 mililitros de disolución, y acá eliminaríamos el volumen. Entonces esta multiplicación nos daría la cantidad de sodio puro que yo voy a necesitar para preparar los 500 mililitros de disolución. Ahora la pregunta es, ¿de dónde voy a sacar ese sodio? Entonces, pues acá tendríamos que hacer una relación. ¿Cuánto sodio hay? ¿Cuánto es el valor del peso del sodio por el total de la disolución? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues determinando la masa molar. Entonces en este caso el sodio es nada más un átomo por 23, que sería el peso atómico, la masa atómica, y el cloro sería un átomo por 35.5. Entonces si sumamos, acá sería 23.0 más 35.5 y nos daría un total de 58.5. Entonces acá serían 58.5 gramos de cloruro de sodio. Por cada 58.5 gramos de cloruro de sodio yo solo tengo 23 gramos de sodio puro o del ion sodio. Entonces, bueno, acá este factor de conversión simplemente tendríamos que usarlo acá. Yo quiero preparar 500 mililitros, ya sé que por cada 100 mililitros tengo 2 gramos de sodio. Ahora, si yo tengo 23 gramos de sodio por cada 58.5 gramos de cloruro de sodio, que sería el total, y esa sería la fracción, pues simplemente ejecuto la operación y pues ya elimino los gramos y ya me da la cantidad del compuesto completo. O bueno, esto también se puede tomar como una disolución. Entonces, aplicando las fórmulas, el resultado de esta operación, 25.44 gramos de cloruro de sodio. En este caso, pues bueno, es yo tendría que, si quiero preparar 500 mililitros, pongamos que estamos en el laboratorio, entonces yo tendría que disolver estos 24.5 previamente, colocarlos acá y agregarle suficiente agua hasta el aforo, que serían 500 mililitros, y acá yo tendría 500 mililitros a una concentración de sodio del 2% en masa volumen, ¿sí? Entonces, bueno, habría que razonar un poco el problema. De hecho no está tan complicado, pero bueno, la clave sería la proporción del elemento que a mí me interesa por todo lo demás. Entonces, bueno, para eso podríamos recurrir también a la analogía o ejemplo del plátano, ¿sí? Si yo quiero pulpa de plátano, no voy a llegar al mercado o una verdulería a comprar pulpa de plátano, me la venden con todo y la cáscara. Entonces, si necesito 1 kilo, no voy a llegar a pedir 1 kilo de plátano, porque si le quito la cáscara, pues se reduce. Lo mismo acá, yo necesito cierta cantidad de sodio puro, pero tengo que considerar el peso del cloro, que sería acá, para poder preparar esa disolución. Entonces, bueno, dentro de las preguntas de repaso que podríamos tener sería: ¿cómo identificarías cada tipo de problemas? Entonces, dentro de los cuestionarios que ya hemos dejado, se podría solo identificar el tipo de problema y después tratar de escribir un procedimiento para resolverlo.
bueno, que sería enfocado a esta. ¿Cuál sería el procedimiento para resolver cada tipo de problema? Finalmente, ¿cómo identificas un problema del tipo soluto no puro? Entonces es identificar y después activar el mecanismo o el procedimiento para la resolución del problema. Y la otra pues sería por qué se usa la densidad para un problema que tiene una concentración masa-masa. Entonces, ¿cuál es la utilidad? La dijimos por ahí en el problema y la vamos a estar utilizando también para los problemas de disolución en los próximos videos. Entonces, bueno, traten de repasar, seguir y si tienen dudas, pues en asesorías o en clases. Saludos.